Muy buenos días, jóvenes estudiantes del ciclo Repasos San Marcos de la Academia APU. Tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el profesor Julio Eric Espinosa y vamos a desarrollar el día de hoy nuestro material número 3, que involucra los temas de la resistencia andina en las tierras del Tahuantinsuyo o durante el proceso de invasión española al Tahuantinsuyo, las guerras civiles entre españoles, ¿no? Básicamente los enfrentamientos entre Pizarro, Almagro, y luego entre los encomenderos y las autoridades coloniales, y luego tenemos el virreinato peruano. ¿Bien? Entonces empezamos. Vamos a empezar primero explicando el proceso de la resistencia andina. Jóvenes, recordemos nosotros que eh, mm, bueno, mi cita, Fabiana Jorge está en sala de espera. ¿Admitimos? ¿Sí? Ya lo hizo, profe, gracias. Ah, ok, ya. Bien. Eh, entonces decíamos que durante el proceso de invasión española al Tahuantinsuyo, Francisco Pizarro inició lo que se conoce como el tercer viaje, ¿no? El viaje de la invasión española. Y en este viaje de la invasión española, Pizarro inicialmente parte, ¿no? Desde Panamá hacia el sur, pero tuvo diferencias con Diego de Almagro. Entonces parte por su propia cuenta, ¿no? Deja a Almagro en Panamá, rezagado. Entonces Pizarro avanza hacia las tierras del sur y pasa por la isla Puná, pasa por la zona de Tumbes y entra a la parte de la sierra, ¿no? Y justamente es ahí en la parte de la sierra donde un grupo de españoles enviados por Pizarro, Hernando de Soto y Hernando Pizarro, va a marchar hacia Cajamarca a buscar al Inca Atahualpa. En ese tiempo ya se estaba desarrollando una guerra civil, ¿no? Entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Y esta guerra civil la había comenzado ganando Huáscar, pero la termina ganando Atahualpa. Bueno, entonces Pizarro, Francisco Pizarro, envía a Hernando de Soto y Hernando Pizarro a buscar al Inca. Y lo encuentran en los baños de Puno, en los baños del Inca, en los baños de Cajamarca. Y se acercan al Inca Atahualpa, le hacen una invitación para que asista a la plaza principal de Cajamarca. Y el Inca, en un primer momento, rechaza la presencia de los españoles, ¿no? Tiene una idea de quiénes son, ¿no? Sus espías, ¿no? Sus agentes del Inca le han informado. Entonces el Inca ve con malos ojos esta presencia extranjera. Sin embargo, Atahualpa acepta la invitación y decide asistir a la plaza de Cajamarca. Entonces, Atahualpa marcha a la plaza de Cajamarca muy confiado, con una guardia pequeña, con una guardia con unos criados, ¿no? En pequeño número, y entra a la plaza de Cajamarca. Y en la plaza de Cajamarca, el cura Vicente Valverde le hace un requerimiento, le hace una lectura de un documento en el cual le solicitan al Inca Atahualpa ser súbdito del rey de España y aceptar el catolicismo, ¿no? Cosa que Atahualpa rechaza, ¿no? Entonces, ante este malentendido, ante este altercado entre el Inca Atahualpa y el cura Valverde, se produce una trifulca, se produce un enfrentamiento, una escaramuza, una querella, y el Inca Atahualpa es tomado prisionero, ¿no? Le arrebatan la mascaipacha, lo detienen, y se produce lo que algunos han llamado la toma de Cajamarca. Eh, con ese momento histórico se estaría empezando a descabezar el Tahuantinsuyo, ¿no? Y recuerden que el Tahuantinsuyo era una sociedad vertical, una sociedad despótica, una sociedad absolutista, ¿no? En la cual las órdenes van de arriba hacia abajo. Entonces se empieza a descabezar el Tahuantinsuyo. Eh, Atahualpa va a estar prisionero unos meses, desde fines del 32 hasta mediados del 33. Va a estar prisionero unos meses, pero durante ese tiempo Atahualpa va a intentar eh, negociar, engañar a los españoles, ¿no? Y ofrece un rescate, ¿no? 2 cuartos llenos de plata y 1 cuarto lleno de oro, hasta donde alcanzase su mano extendida en uno de los cuartos de Cajamarca. Bien, Atahualpa no va a cumplir con esa totalidad de rescate que le ofrece
Pero los españoles también no van a cumplir sus acuerdos, especialmente Almagro, que se va a sumar después, va a presionar a Pizarro para que se hagan los repartos de tesoros, ¿no? Y entonces se acelera un juicio en el cual a Atahualpa se le acusa, digamos, como acusación principal, la herejía. Y luego vienen pues otro tipo de acusaciones, ¿no? La poligamia, el incumplimiento del pago de rescate, la acusación de haber influido o haber tomado la decisión del asesinato de su hermano Huáscar, entre otros, ¿no? Entonces Atahualpa pasa un juicio, termina siendo sentenciado a la hoguera, acepta ser bautizado para no morir quemado y le cambian la pena de muerte. De tal manera que Atahualpa fallece el 26 de julio del año 1533, ¿no? Con ello, Pizarro prácticamente se lava las manos, ¿no? Porque el asesinato del Inca ha sido producto de la decisión de un juicio, ¿no? Aparentemente Pizarro, entre comillas, no sería responsable, lo han decidido un conjunto de personas, ¿no? Ahora, cuando Pizarro se deshace del Inca Atahualpa, abandona Cajamarca y se va hacia el Cusco, inicia lo que se llama una marcha al Cusco, ¿no? ¿Para qué? Para tomar la capital del imperio de los incas, ¿no? Para controlar este imperio, estas tierras. Pero Francisco Pizarro, recuerden, no conoce el Tahuantinsuyo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a buscar un aliado, va a buscar un guía, va a buscar un títere, va a buscar un apoyo. Y ese personaje va a ser Tupac Hualpa, más conocido como Toparpa, el Inca títere, ¿no? Entonces, este personaje va a guiar a Pizarro en el territorio, ¿no? Va a acompañar, va a orientar para que pueda Pizarro avanzar hacia el Cusco. Recordemos que este personaje, Tupac Toparpa, el denominado títere, es un huascarista que ha pactado con Pizarro, ¿no? A cambio de que le pongan la mascaipacha, ¿no? A cambio de ser llamado Inca. Ahora, mientras Pizarro empieza a avanzar hacia el sur, ¿no? Por la sierra, por la costa, empieza a avanzar hacia el sur, va a ser seguido por muchos guerreros, guerreros de Atahualpa, ¿no? Guerreros de Atahualpa, guerreros quiteños que vienen desde el norte, ¿no? Quisquis, Rumiñahui, Calpuchima, ¿no? Que van a avanzar y que van a empezar a perseguir a los hispanos. Ha comenzado entonces la resistencia militar andina. ¿Por dónde comenzó? Por el norte. ¿Por qué por el norte? Porque en el norte están los hispanos, porque entraron por Tumbes, por Piura, por Cajamarca, porque entraron por tierras quiteñas, porque en el norte está la gente de Atahualpa, que está iniciando la resistencia, que está iniciando la persecución a los españoles. Ya, entonces tenemos a tres personajes, Rumiñahui, Calcuchima y Quisquis. Rumiñahui se va a concentrar en la parte norte, especialmente en Quito. Calcuchima va a concentrarse en la parte central, lo que hoy día llamaremos el Valle del Mantaro, Sierra Central, Junín, Jauja, Huancayo, toda esa zona, y Quisquis va a avanzar más hacia el sur. Quisquis inclusive va a llegar al Cusco, va a asediar el Cusco. Ahora, Quisquis tenía más que como objetivo perseguir a los españoles, Quisquis quería tomar el poder del Cusco, ¿no? Ese era su objetivo principal. Entonces, ahí inicia la resistencia militar quiteña. Ahora, Pizarro avanza en el territorio y llega a tener escaramuzas, enfrentamientos pues con los atahualpistas, ¿no? Particularmente con las tropas de Calcuchima. Pero termina tomando prisionero a Calcuchima, ¿no? Captura a Calcuchima e intenta avanzar. Sin embargo, misteriosamente Calcuchima fallece en el camino. Ahora, la muerte de Calcuchima eh, digamos que queda un poco en la incertidumbre, ¿no? O sea, ¿qué pasó con Calcuchima? Pizarro lo mandó matar, fue envenenado, ¿no? ¿No? Queda una incertidumbre en el tiempo histórico. Lo cierto es que Pizarro, estando a unos pocos kilómetros del Cusco, claro que él no tiene la ruta directa, se queda sin su guía títere. Toparpa, eh, Toparpa muere, ¿no? Y se acusa a Calcuchima de haber envenenado a Toparpa o de haber matado a Toparpa, ¿no? Entonces, Pizarro pierde su guía títere, ¿no? Y en venganza o en represalia, Pizarro va a mandar ejecutar o va a mandar matar a, en este caso, Calcuchima, ¿no? Entonces, ahora
Pizarro queda en la incertidumbre de qué hacer, cómo entrar al Cusco. Justamente Pizarro, en las afueras del Cusco, conoce a Manco. Manco es un descendiente de Huayna Cápac, Manco es un cusqueño, con el que Pizarro pacta una alianza, ¿no? Francisco Pizarro pacta una alianza, supuestamente sellan la alianza matando a Calcuchímac, quemándolo en una hoguera, ¿no? Y esta alianza es un poco arriesgada, ¿no? ¿Por qué Manco, que es un cusqueño, se aliaría con Francisco Pizarro, que es un extranjero? Eh, el interés de Manco es salvar el Cusco. Pero eso es paradójico. ¿De quién va a salvar el Cusco? Se supone que los españoles están viniendo a atacar el Cusco. Sí, pero Manco no lo sabe o no lo presiente. Entonces Manco y Francisco Pizarro se van a aliar. Manco va a ayudar a Pizarro y Pizarro va a ayudar a Manco. ¿Cómo ayuda Manco Inca? Bueno, a partir de ahora le llamaremos Manco Inca a Francisco Pizarro. Bueno, primero Pizarro le hizo una oferta interesante, ¿no? Le ofreció la Mascaipacha, ¿no? Le ofreció la vincha, ¿no? De Inca. Entonces ya no se llama Manco, se llama Manco Inca. Es el segundo Inca de la conquista. Ya, entonces, Manco le pide un favor a Pizarro. ¿Cuál? Que las tropas de Pizarro le ayuden a Manco Inca a votar a los atahualpistas, en este caso a Quistis, ¿no? Pero Pizarro también le va a pedir un favor. El favor va a ser que Manco Inca lo lleve con seguridad, ¿no? Hasta el Cusco. Esa va a ser la alianza, ¿no? Esta alianza hispano-cusqueña, muy arriesgada por parte de ambos. Bueno, se lleva a cabo entonces esta situación y se produce el ingreso al Cusco. Ya estando en el Cusco, se va a producir lo que se llama la traición de Francisco Pizarro, ¿no? Francisco Pizarro se va a deshacer de Manco, lo va a mandar a encerrar y va a proceder a ocupar el Cusco militarmente, va a proceder a saquear algunos lugares como el Coricancha, el Templo de Oro, ¿no? Y se va a posicionar el Cusco, ¿no? De Pizarro se vuelve, entre comillas, usurpa el poder, ¿no? Toma el poder de facto, ¿no? Entonces Manco Inca va a estar encerrado, Pizarro toma el control del Cusco, inclusive se va a fundar la ciudad española del Cusco, ¿no? Eso es lo que hace entonces Francisco Pizarro en el Cusco. Bueno, eh, luego de un tiempo Pizarro va a eh, regresar hacia la Sierra Central, a establecer dominios, ¿no? A hacer pactos con algunos pueblos, como por ejemplo el de los Huancas, y luego va a bajar hacia la costa y va a conocer el Valle del Rima, ¿no? En ese trayecto, Pizarro funda dos ciudades, la ciudad de Jauja y la ciudad de Lima. La ciudad de Jauja, que pasará a ser la primera capital de Nueva Castilla o del Perú, y luego la ciudad de Lima, en el Valle del Rímac, que vendrá a ser posteriormente la segunda capital y se quedará como capital, ¿no? Mientras eso ocurre, mientras Pizarro se queda en Lima, mientras Pizarro manda a sus tropas a tomar posesión de Pachacamac, a buscar tesoros, ¿no? A tomar las tierras, deja a su hermano Hernando Pizarro en el Cusco. Hernando Pizarro se queda cuidando el Cusco. Y Manco Inca está prisionero. Pero Manco Inca utiliza un ardid, una trampa, ¿no? Contra Hernando Pizarro y consigue que éste lo deje en libertad provisional. Y entonces cuando Manco Inca sale en esa libertad provisional, se esconde, se interna en la selva del Cusco, en Vilcabamba. Y entonces al internarse en la selva de Vilcabamba, Manco Inca desaparece por un buen tiempo, pero lo que él está haciendo es preparando a sus tropas para la rebelión, preparando a sus tropas para un gran levantamiento. Inclusive, Manco Inca llega a asaltar a algunos soldados españoles y llega a apoderarse de armamento, de caballos, etcétera, etcétera. Va a comenzar lo que se llama la resistencia del Cusco, o la rebelión del Cusco, o la rebelión de Vilcabamba. ¿Por qué? Porque se va a hacer fundamentalmente en la zona de Vilcabamba, en la selva del Cusco, ¿no? En una zona inaccesible. Ahí es donde Manco Inca va a hacer algo así como su cuartel de operaciones y es ahí donde va a iniciar su levantamiento. Este levantamiento va a empezar en 1536 y se va a difundir por el sur, por el norte, por el centro, ¿no? Por el sur van a haber tropas dirigidas por el Huilacumo, el gran sacerdote, que se van a empezar a levantar en el Alto Perú, en lo que hoy día llamaríamos territorio boliviano. Por el centro va a haber un capitán y la Tupac que va a empezar a asediar a la parte central de la sierra a los españoles. Y en el Cusco, su capitán Cahuide va a empezar a pelear contra los hispanos. Y
hay otro capitán conocido como Kisu Yupanqui que va a marchar hacia Lima para atacar a los españoles que se encuentren en Lima. Entonces, esta rebelión de Manco Inca llega a tener una cobertura bastante amplia, ¿no? Pero es una cobertura que va a durar unos meses, ¿no? Prácticamente todo el 36 y los inicios del 37. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Kisu Yupanqui, uno de los capitanes Manco Inca, llega a la Sierra de Lima, empieza a bajar hacia la costa para asaltar a los españoles, Kisu Yupanqui pacta una alianza, pacta un trato con los huancas para bajar, digamos, por distintos lugares y poder sorprender a los hispanos, ¿no? Sin embargo, los huancas no ingresan. Los huancas no ingresan a la capital, ¿no? Y dejan solamente a Kisu Yupanqui con sus tropas reducidas que ingresen a la capital. Entonces, los huancas aquí estarían demostrando que pactaron con los hispanos y que lo que hicieron fue engañar a Kisu Yupanqui. Kisu Yupanqui será sorprendido por los españoles y será ejecutado. Y su ejército que estaba entrando se irá dispersando poco a poco. Entonces fracasa así la toma de Lima por parte de Kisu Yupanqui, ¿no? Capitán de Manco Inca. ¿Cómo termina la rebelión de Manco Inca? Manco Inca termina de alguna forma aliándose temporalmente con algunos almaristas refugiados, quienes al final lo traicionan y lo matan. Pero sus hijos asumirán la tarea. Sus hijos de Manco Inca van a continuar con los intentos de levantamiento o levantamientos. Y tenemos 3 hijos. Sairi Tupac, que vendrían a ser todos nietos de Huayna Cápac, Sairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I. Sairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I. ¿Ya? Sairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I. ¿Qué hizo Sairi Tupac? Sairi Tupac era un jovencito, cuando él estaba en Cusco, en Vilcabamba, y se enteró que en Lima ya había un virreinato, ya había un virrey, el tercer virrey, Andrés Hurtado de Mendoza. Entonces Sairi Tupac llega desde Cusco hasta Lima, viaja, viene a la capital y viene a conversar con el virrey, viene a hacer un pacto, una alianza. En este pacto, en esta alianza, lo que va a hacer Sairi Tupac es justamente convencer al virrey de que no es necesario la violencia, de que no es necesario que mande tropas al Cusco, de que no es necesario que se derrame sangre. Entonces Sairi Tupac va a pactar con el virrey. ¿Cuál es el pacto? El pacto es, tú no ataques el Cusco, no ataques Vilcabamba, y yo vengo y entrego en este caso mi poder. Perdón. Entonces decía que el trato es el siguiente, ¿no? El trato es un pacto, ¿no? Una alianza, un cambio de favores, ¿no? Entonces, el virrey no va a atacar el Cusco, pero a cambio, Sairi Tupac ofrece, entre comillas, rendirse, ¿no? Acepta el requerimiento. ¿Qué significa aceptar requerimiento? Aceptar, obedecer al rey de justo. Entonces el virrey le entrega privilegios, le entrega premios a Sairi Tupac, ¿no? Le entrega las encomiendas de Yucay. O sea que Sairi Tupac va a tener el control poblado, ¿no? De un españoles, este es un traidor, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos se acusan a Sairi Tupac de haber hecho eso, ¿no? Inclusive, cuando Sairi Tupac menciona una frase, ¿no? Dice, ahora me dan flecos e hilachas cuando antes fui dueño de todo el mantel, ¿no es cierto? Entonces dice ese tipo de frase, ¿no? Ahora me dan flecos e hilachas cuando antes era dueño de todo el mantel, como no quedando conforme. Pero Sairi Tupac, lo que interpretan también otros historiadores, es que Sairi Tupac está engañando al virrey, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero, Sairi Tupac no era inca, digamos, de facto, ¿no? Es decir, nadie lo había nombrado inca, ¿no? Él se había autonombrado. Segundo, él no ha venido a hablar en representación de su pueblo, él ha venido a hablar en representación de él mismo, ¿no? Y encima,
ha conseguido un privilegio, un favor, ¿no? Un premio, ¿no? Que le entregan las encomiendas de Yucay, ¿no? Entonces, hay dos lecturas a lo que hace Saritupa. O es un traidor, es alguien que viene a hablar con el virrey, que acepta el requerimiento, que acepta lo que le den, ¿no? Con tal de aceptar y decir sí, 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 sí. O la otra lectura, la lectura de que vino, como diríamos, ¿no? A hablar con el virrey, a pasearlo, ¿no? A hacer hora con el virrey, y este virrey, pues, prácticamente cayó en el cuento, ¿no? Eso es lo que señala esta Saritupa. Ahora, una vez que ocurre esto, más o menos 1553, 54, Sari Tupac no va a poder disfrutar mucho estos privilegios que recibe porque va a fallecer un poco tiempo después. ¿Ya? Ahora, pero tiene dos hermanos más, ¿no? Titu Yupanqui y Tupac Amaru I. Titu Yupanqui, poco después, 1565, más o menos, inicia una rebelión en Vilcabamba. Y él acusa a los españoles de haber envenenado, matado a su hermano Saritupa. Titu Yupanqui inicia una fuerte rebelión, ¿no? Él sí toma las armas, ¿no? Pero acepta una negociación política, acepta un tratado de paz, la paz de Acobamba. Los españoles le convencen de calmarse, ¿no? Dejar de rebelarse, a cambio de algo que pide Tito Cusipán. Tito Cusipán que pide que los religiosos del Cusco se retiren, ¿no? Que las tropas militares del Cusco españolas se retiren, ¿no? Entonces, los españoles hacen eso, de Tito Yupanqui le dice a sus tropas que ya no se rebelen. Pero algunos religiosos sí llegan a entrar al Cusco, ¿no? Algunos hispanos sí llegan a entrar al Cusco, inclusive pasan a formar parte del círculo muy cercano a Tito Yupanqui, ¿no? Prácticamente lo siguen, lo marcan, lo espían, ¿no? Averiguan cómo es su forma de vida, ¿no? Sus movidas diarias y terminan en una comida, terminan pues introduciéndole un veneno, ¿no? Entonces, eso pasa con Titu Yupanqui. Poco después nomás, 1570-71, su otro hermano, Felipe Tupac Amaru I, inicia una gran rebelión. La rebelión de Vilcabamba, en este caso por segunda, por tercera vez sería, ¿no? Entonces Tupac Amaru I inicia un levantamiento y este levantamiento va a ser bastante fuerte, ¿no? Sus tropas lamentablemente son derrotadas, ¿no? Y él trata de escapar, ¿no? Lo captura y la orden del virrey Toledo en ese momento, quinto virrey del Perú, el virrey Toledo, es pacificar Vilcabamba a la buena o a la mala. Entonces, lo que hacen las tropas españolas es descuartizar a Tupac Amaru I, ¿no? Tupac Amaru I lo descuartiza, inclusive hay una crónica, hay una imagen de la crónica de Guamán Pomayala, donde aparece el Inca echado, ¿no? Y le están clavando una especie de puñal, un cuchillo en el cuello, ¿no? Entonces, Tupac Amaru primero muere descuartizado. Pero, según la mitología, no habría muerto, ¿no? El Inca estaría bajo tierra. El Inca, sus cuerpos, sus pedazos del cuerpo estarían buscándose, juntándose, para, entre comillas, renacer, ¿no? Para volver. A eso se llama mesianismo y eso se conoce como el mito de Incarri. El Inca va a volver algún día, pero va a volver. Incarri peleará contra el rey de España. Incarri peleará contra los hispanos, contra los blancos, y en esa segunda ocasión sí vencerá, ¿no? Ese es el mito de Incarri, que es un mito que habría surgido a partir de la muerte de Tupac Amaru I. Estamos hablando de 1572, ¿no? Que despedazan a Tupac Amaru I. En paralelo, al mismo tiempo, simultáneamente, cuando se había estado revelando Titu Cusi Yupanqui, ¿no? El que pactó la paz de Acobamba con los españoles, habría surgido un movimiento religioso, ¿no? Musical, ¿no? Andino, cultural, llamado el Taquioncoy, que se traduce como el canto a la enfermedad o la danza a la enfermedad. ¿Qué consiste? En cantar y danzar. ¿Dónde se canta? ¿Dónde se danza? En los Andes, en las huacas, en las pacarinas, en los cerros, en las cuevas, ¿no? En donde están los dioses, donde está la Pachamama, donde está
el dios Apu, las montañas, donde está la laguna, donde están las cochas, ¿no? Donde están los dioses, en las huacas. Este movimiento dice que hay que ir a los Andes, que hay que ir a las huacas, hay que retornar, hay que regresar a las huacas, no hay que olvidar a las huacas, y hay que adorar, hay que rezar, hay que bailar, hay que cantar, hay que darle energía, hay que eh, revitalizar la religiosidad andina, porque solamente de esa manera lograremos frenar, lograremos contener el avance de lo español, el avance de las guerras, el avance de la colonización, el avance de las epidemias, el avance del cristianismo, el avance de lo hispano, ¿no? Este es otro movimiento de resistencia cultural, religioso, ¿no? Artístico, ¿ya? Entonces tenemos el Takion-Koi por un lado, que coincidió con la época de Titu Yupanqui, y el mito de Incarri, que surgió después de la muerte de Tupac Amaru I. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta o alguna duda, por favor? ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Por ahora? ¿Sí? ¿Todo claro? Por ahora sí. Ok, perfecto. Seguimos. Aquí están los generales quiteños que te mencioné, ¿no? Gracias, Katy. Entonces, aquí están los generales quiteños que te mencioné, que se levantaron o se rebelaron, ¿no? Dirigieron rebeliones, ataques a los españoles, apenas se enteraron de la muerte de Atahualpa. Recordar que estos generales primero estuvieron enfrentándose a los huascaristas, porque ellos son atahualpistas, ¿no? Hubo una guerra civil previa, ¿cierto? Una guerra civil previa. Muy bien, Kevin. Kevin nos pregunta quién era Cahuí. Cuando Pizarro llegó al Cusco, se alió con Manco Inca. Manco Inca era un cusqueño, era un noble cusqueño. Manco Inca hace esa alianza muy temeraria, muy arriesgada. Luego Pizarro traiciona a Manco Inca. ¿Ya? Y cuando Manco Inca logra escapar de su prisión, ¿no? O logra salir libre, dirige un levantamiento. Y en ese levantamiento de Manco Inca tiene varios colaboradores, varios capitanes. Kisu Yupanqui, que vino a atacar Lima, pero no pudo acabar con los españoles. Y otro de ellos es Cahuide. Cahuide peleó en el Cusco, en Sacsayhuamán. Cahuide es un guerrero que pelea en Cusco, en Sacsayhuamán, contra las tropas en las que está participando Juan Pizarro, el hermano Francisco Pizarro. Y este capitán Cahuide, según las crónicas, estaría peleando en la parte alta de Sacsayhuamán, y antes de ser capturado por los españoles, prefirió lanzarse de lo alto de una torre hacia el precipicio, ¿no? Hacia el abismo, ¿no? Antes de caer prisionero por los españoles, ¿no? Ese es el capitán Cahuide. Entonces, Cahuide, Kisu Yupanqui, y la Tupac y el sacerdote Huilac Humo son 4 colaboradores de la rebelión de Manco Inca, de la rebelión de Vilcabamba, ¿no? De 1536. Bien, aquí está el recorrido que hizo Pizarro, ¿no? Hacia el Cusco, te comenté, ¿no? Que avanzó desde Cajamarca, ¿no? Donde ejecutó al Inca en 1533, en julio, empezó a avanzar. Cuando él pasa por Huaylas, paradójicamente, cuando él pasa por las tierras que hoy día llamamos Ancash, ¿no? Hay una situación muy particular, ¿no? Hay pueblos que apoyan a Pizarro y hay pueblos que se enfrentan a Pizarro. Por ejemplo, los conchucos, que viven en el callejón de los Conchucos, en el lugar donde vivieron alguna vez los chavines, se enfrentan contra los españoles. En cambio, el otro lado del callejón, ¿no? De la cordillera, el callejón de Huaylas, donde está la ciudad de Huaraz, etcétera, apoyan a los españoles, ¿no? Entonces hay actitudes ambivalentes, ¿no? Hay pueblos que apoyan y hay pueblos que se enfrentan a los hispanos, ¿no? Y muy, muy particular el caso porque Pizarro luego va a conocer a alguien de esta zona, ¿no? Y va a tener un romance. Bien, avanzó hacia el Cusco y a su retorno, pues ya va a estar posicionándose en Jauja como primera capital de Nueva Castillo del Perú, ¿no? Luego bajar a Lima para fundar la Ciudad de los Reyes, que será la segunda y después definitiva capital del Perú. Recuerda que durante ese proceso, esa marcha, hubo 2 incas títeres, hubo 2 incas que tuvieron la Mascaypacha, que Pizarro le puso la Mascaypacha. Primero Tupac Amaru, que fue elegido en Cajamarca.
¿no? Y su reemplazo, Manco Inca, que fue elegido en el Cusco. ¿Ya? Acordarnos de eso. Te mencioné en la residencia de Vilcabamba que Manco Inca tuvo 3 hijos que continuaron su tarea, su legado, por así decirlo, ¿no? Sari Túpac, que vino desde Cusco a Lima a hablar con el virrey, ¿no? A negociar, ¿no? Muchos dicen que es un noble que vino a pactar, que vino a arrodillarse, que fue un traidor, que aceptó pactar con el virrey, ¿no? Otros dan otra mirada, otros dicen que vino a engañar al virrey y lo engañó en Lima, diciéndole sí, sí, acepto requerimiento, acepto el cristianismo, lo engañó en Lima mismo. Y Tucusi Yupanqui, su hermano, el que inició la rebelión fuerte, ¿no? Justo en la época del Taquioncoy, ¿no? Mientras se está dando el Taquioncoy en la sierra, pero que aceptó la paz de Acobamba, ¿no? Ese fue de repente su error, ¿no? Aceptar la paz de Acobamba, ¿no? Acobamba, ¿no? Hay un error en la escritura. Y el último que es Felipe Tupac Amaru I, más conocido como Tupac Amaru I, al cual el quinto virrey mandó descuartizar, mandó ejecutar, ¿no? Al final lo terminaron descuartizando y tras su muerte surge el mito de Incar, ¿no? Recordemos que Tupac Amaru I fallece en 1572 y más o menos 200 años después, o casi 200 años después, se va a reactivar el mito de Incarri. Y en el Cusco y en los Andes, muchos van a decir, Incarri volvió. Bueno, el siglo XVIII, 200 años después, muchos van a estar esperando que Incarri aparezca en cualquier momento. Y José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Se va a presentar como Incarri, como Tupac Amaru II, ¿no? Como Incarri, ¿no? Como el que volvió. ¿Ya? Muy bien, eso entonces con respecto al tema resistencia andina. Vamos ahora con el tema de las guerras civiles entre españoles. Y luego enfrentamos a las preguntas de nuestra práctica. Recordemos que en 1529, antes del tercer viaje de Pizarro, antes de la invasión al Tahuantinsuyo, la invasión al Tahuantinsuyo empezó en el 31, en 1529 se firmó en España la Capitulación de Toledo. Y esa Capitulación de Toledo, ¿qué dice? Decía que Pizarro iba a dirigir la invasión al Perú y que el que iba a dirigir iba a tener los mejores premios, ¿no? Gobernador de Nueva Castilla, alguacil, adelantado mayor, título adelantado, ¿no? Iba a recibir un sueldo bastante enorme, ¿no? Y Almagro iba a recibir menos premios, ¿no? Entre ellos, alcalde de Tumbes y un sueldo menor al de Pizarro. Y Luque iba a recibir todavía menos premios, obispo de Tumbes y un sueldo menor que el de Almagro. También que Pedro de Candia iba a ser artillero mayor, que los 13 soldados de Gallo iban a ser caballeros de la Escuela Dorada, que Bartolomé Ruiz iba a ser el piloto del Mar del Sur, títulos honoríficos, ¿no? Bueno, Pizarro empezó su tercer viaje y como tú sabes, Pizarro capturó con su gente a Atahualpa. Almagro llegó después. Almagro empezó a exigir reparto de tesoros, reparto de oro, de plata, etcétera, y recibió una parte, ¿no? Sus soldados, sus huestes recibieron una parte, pero no recibieron lo que ellos querían recibir, recibieron menos. De ahí hay escaramuzas, ahí hay diferencias. Pero no te olvides, ¿no? Que Pizarro marchó de Cajamarca hacia el Cusco, ¿sí? ¿No? Y que tuvo que pelearse contra los atahualpistas, ¿no? Tuvo que pelear en Cusco. Mientras Pizarro hace eso, Almagro por su propia cuenta está llegando a lo que hoy día llamamos Chincha o Villa de Almagro. Y ahí Almagro va a ser la capital de su gobernación. Almagro está contento, está feliz, porque en 1534 salió un documento de España, una real cédula, que decía que Almagro podía tener también su propia gobernación. Almagro estaba contento y funda Villa de Almagro, más conocido como Chincha, y la convierte en su capital. Pero la gobernación de Almagro comenzaría, ¿no? Desde la altura de Chincha, ¿no? 200 leguas hacia el sur.
Pero mientras Almagro recibía su gobernación como premio, Pizarro, que ya tenía una gobernación, recibe un premio más, que es que el rey de España le amplía su gobernación. O sea, si uno compara la extensión de la gobernación de Almagro con la de Pizarro es mucho más grande. ¿Ya? Bueno, Almagro entonces empieza a preocuparse de su gobernación y él plantea que Cusco le pertenece. Almagro plantea que el Cusco le pertenece. Y emocionado porque escucha rumores, ¿no? Escucha noticias de que al sur también hay tesoros, Almagro emprende una marcha hacia el sur. No va solo. Para eso Almagro se alía con un cusqueño, con Paulo Inca, pariente de Manco Inca. Entonces Almagro inicia una marcha hacia el sur a buscar esos tesoros, a buscar esas tierras ricas en recursos. Va por la zona de los Andes y sufre el problema del clima, del frío, etcétera, etcétera. Y regresa por la parte de la costa y sufre el problema del desierto, de la aridez, ¿no? De los suelos sin vegetación, ¿no? Entonces, él siente que su gobernación es una de las peores, ¿no? Tomemos en cuenta que Almagro no realiza una búsqueda muy minuciosa y él no detecta que en su gobernación está la mina de Potosí. Él no detecta. ¿Ya? Entonces retorna de esa marcha hacia Chile cansado, con menos tropas, con menos caballos, con menos ánimos, ¿no? Molesto, ¿no? Digamos, decepcionado de lo que el rey le ha dado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con una inconformidad. Y entonces retorna para buscar el pleito a los pizarristas. Para ese entonces, recordemos que Pizarro tiene problemas. Pizarro está en Lima, 1535, 18 de enero se fundó Lima, pero había dejado a su hermano Hernando Pizarro en el Cusco cuidando a Manco Inca. Pero Manco Inca ya había comenzado un levantamiento, ¿cierto? ¿No? Entonces, en ese contexto de que ha comenzado el levantamiento de Manco Inca y los españoles llegan a controlar ese levantamiento, en ese contexto es que va a comenzar esta primera guerra civil. Le llaman Guerra de las Fronteras porque el problema era el límite, ¿no? ¿Quién tiene el Cusco? ¿Nueva Castilla o Nueva Toledo? Según el mapa que tenemos aquí, Nueva Castilla, ¿cierto? Pero Almagro decía que él tenía el Cusco. Por eso le llaman Guerra de las Fronteras, ¿no? ¿Dónde termina el límite? Otros le llaman Guerra de los Gobernadores, porque Pizarro y Almagro son gobernadores. Pizarro en Nueva Castilla y Almagro en Nueva Toledo, ¿no? Entonces, ya sea que le llames Guerra de Gobernadores o Guerra de Fronteras, el asunto es que va a haber un enfrentamiento. ¿Cuál es la causa principal o el detonante? Como se dice, ¿no? La herida, ¿no? El tema del Cusco, esa es la herida. Pero recuerda que ya hay antecedentes. Los malos repartos de Cajamarca, la captación en Toledo que provocó un favoritismo a Pizarro, o sea, ya hay antecedentes, ¿no? Las gobernaciones mal repartidas, ¿no? Por el rey de España, entonces ya hay antecedentes, ¿no? Pero la gota que derrama el vaso, o digamos, ¿no? El detonante, ¿no? El detonante, la chispita que prende todo ese incendio, es en este caso, pues, el tema del Cusco. Y se produce esta primera guerra civil, ¿no? Ahora, durante esta guerra civil se dan algunos enfrentamientos en Apurímac, en Andahuaylas, ¿no? En la parte sur, en Abancay, para ser más exactos, la batalla de Pachachaca. Bueno, se dan varios enfrentamientos y en uno de estos enfrentamientos Almagro captura a dos hermanos de Pizarro, a Gonzalo Pizarro y a Hernando Pizarro. Y Almagro lo utiliza como chantaje. ¿Ya? Pizarro, si tú quieres ver a tus hermanos, hablemos del Cusco, ¿no? Ese es el chantaje o el motivo. Y entonces pactan encontrarse en un lugar neutral. ¿Cuál sería ese lugar neutral? Ni Chincha, que es almagrista, ni Lima, que es pizarrista. Para nadie, al medio, en Mala, en un pueblito en la provincia de Cañete actual, ¿no? Ahí se va a encontrar Pizarro y Almagro. Van a negociar, ¿no? Van a conversar en 1537, van a conversar sobre el Cusco y sobre la libertad de los hermanos de Pizarro, ¿no? Y van a haber unos desacuerdos.
Para esto, Almagro, si bien cierto había capturado a 2 hermanos de Pizarro, uno se le escapó. Gonzalo Pizarro se le escapó. Solamente quedó Hernando Pizarro. Bueno, eh, con ese conocimiento, Pizarro accede a negociar y no llegan a ningún acuerdo. Pero Almagro sigue con toda la idea de que el Cusco le pertenece, el Cusco le pertenece. Y como el Cusco le pertenece, Almagro va a tomar posesión del Cusco y va a liberar a Hernando Pizarro. Golpeado, maltratado, pero lo va a liberar. Ese es el acuerdo, bueno, o la imposición en todo caso planteada por Almagro. Termina esta conferencia o entrevista de Mala en 1537 y pocos meses después, en abril del 38, los almagristas y los pizarristas se encuentran en el Cusco, en la batalla de las Salinas, en el Cusco. Pizarristas contra almagristas. Y las tropas de Pizarro, de Hernando Pizarro, el que fue golpeado, el que ¿no? lo dejaron libre en Mala, van a pelear contra los almagristas y vencen, ¿no? Capturan a Diego de Almagro y después de esta batalla deciden tenerlo prisionero un tiempo y luego ejecutarlo. Entonces, con la batalla de las Salinas, victoria pizarrista, victoria contundente de los pizarristas y prisión y posterior ejecución de Diego de Almagro. Se puede decir que los pizarristas están ganando 1-0, ¿ya? Para ponerlo así en resultados de futbolista. Entonces, la gente de Almagro aparentemente va a estar en desventaja y va a perder el control de Nueva Toledo. Y muchos almagristas van a estar desorientados, ¿no? Al no tener un jefe, un líder, un caudillo. Pero en 1541, un grupo de almagristas, entre ellos Juan de Rada y Almagro el Mozo, van a llegar a Lima. Van a llegar a Lima, van a llegar a la casa de Pizarro, van a entrar a la casa de Pizarro, van a tumbar la puerta o van a golpear fuertemente, van a ingresar, van a irrumpir, ¿no? Y van a matar a Pizarro en Lima, ¿no? Se produce un asesinato, un golpe de Estado de los almagristas, llamados los de Chile, llamados los de la Capa, ¿no? Este grupo de almagristas da un golpe de Estado, mata a Pizarro, ¿no? Entre comillas, han empatado, ¿no? 1-1. 1-1. Lo curioso es que ni Nueva Toledo ni Nueva Castilla tienen gobernador. Entonces, Almagro el Mozo, que es el hijo de Diego Almagro, se va a autoproclamar gobernador de los dos, de Nueva Castilla y Nueva Toledo. Ya, eso ocurre en 1542. Entonces, podemos decir que hasta ahí es la primera guerra civil entre pizarristas y almagristas. ¿Cómo terminó? En empate. Empate 1-1 y luego Almagro el Mozo proclamándose gobernador de ambas gobernaciones, ¿no? Entonces, ahí termina la primera guerra civil. Enterado de esto, el rey de España, Carlos V, Carlos I de la familia Habsburgo, envía autoridades al Perú para resolver el problema. Envía a Cristóbal Vaca de Castro, gobernador, político, licenciado. Él viene al Perú y va a buscar hacer justicia. En la investigación que hace Vaca de Castro, ¿qué detecta? Que los pizarristas y los almagristas son culpables de todo este, ¿no? desorden, de todo este alboroto que se ha producido. Entonces, haciendo sus averiguaciones, decide llevar a Hernando Pizarro a España y someterlo a juicio. A Hernando Pizarro se le va a hacer un juicio en España, va a estar preso un tiempo. Y decide buscar a Almagro el Mozo. Y Almagro el Mozo lo enfrenta en la batalla de Chupas de 1542 y lo derrota. Después lo ejecuta. Así termina esta mini guerra civil, ¿no? O esta continuación de la Primera Guerra Civil, o algunos le llaman Segunda Guerra Civil, ¿no? Entonces, Vaca de Castro, en representación del rey de España, y Almagro el Mozo. Batalla de Chupas, 1542. ¿Ya? Entonces, termina con la derrota de Almagro el Mozo, y Vaca de Castro va a intentar poner orden en estas tierras. Termina su gestión, y el rey de España decide oficialmente crear el virreinato peruano. ¿Cuándo se crea el virreinato peruano? En 1542, por Real Cédula, documento del rey, y se crea oficialmente el virreinato peruano. Y como es un virreinato, van a llegar pues autoridades de España, ¿no?
políticos preparados. Ya no van a ser soldados, aventureros, hidalgos, pizarros, almaros, no. Ahora van a ser políticos preparados, con carrera eclesiástica, con carrera en derecho, con carrera militar, políticos preparados en España, o sea, virreyes, ¿no? Los que vengan a gobernar el Perú. Y el primer virrey que va a llegar al Perú, ¿cómo se llamó? ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamó el primer virrey del Perú? A ver, ¿quién lo puede responder en el chat? ¿Cómo se llamó el primer virrey del Perú? Vamos, muchachos. ¿Cómo se llamó el primer virrey del Perú? Blasco Núñez de Vela. Blasco Núñez de Vela fue el primer virrey del Perú. Él viene al Perú trayendo lo que se llaman las nuevas leyes de Indias. Las nuevas leyes indias, ¿no? Y en estas nuevas leyes indias, él va a venir, eh, entre comillas, ¿no? A defender a los indios, ¿no? Sí, aunque suene raro. Las nuevas leyes indias, hechas en España por el Consejo de Indias, que asesoraba al rey, defienden a los indios, porque prohíben la explotación, prohíben la esclavitud, prohíben el maltrato a los indígenas, prohíbe el trabajo gratuito de los indios. Los indios no pueden trabajar gratis. Si un encomendero, si un español tiene indios a su cargo, el encomendero le tiene que pagar a los indios por su trabajo, ¿no? Entonces, defiende la vida de los indígenas. Entonces, las leyes indias son proindígenas, sí, son proindígenas, por influencia del cura Bartolomé Las Casas. Pero también las leyes de los indios en realidad están hechas más que para defender al indio, para incomodar al encomendero. ¿Por qué? ¿Quién explotaba a los indios aquí en América del Sur? El encomendero. ¿Quién era el encomendero? Era el soldado, era el español, era el pizarrista, era el almagrista, era el soldado que vino con ellos y que le han dado como premio, aparte de tierras, aparte de tesoros, le han dado como premio tener indios a su cargo. Pero al encomendero le han dicho que cuida a los indios, que evangelice a los indios. No le han dicho que los explote, que los haga trabajar gratis, que se vuelva millonario explotando a los indios. Eso no le han dicho. Entonces el encomendero está haciendo lo que se le da la gana, ¿no? Se está volviendo poderoso, rico, millonario, déspota, ¿no? Y España le pone esa ley, busca quitarle poder al encomendero, busca debilitarlo. Si el encomendero no tiene de quién abusar, ¿cómo va a tener poder? ¿No? Entonces, esas leyes están hechas para defender o debilitar el poder de los encomenderos, ¿no? Para que no se sientan reyes, para que no se sientan poderosos, ¿no? Para que... Entonces se puede decir que es una lucha de monarquía española, ¿no? Desde lejos, con una poliarquía, con unos señores que se creen feudales, con unos encomenderos que se sienten feudales, que piensan, alucinan que son feudales, ¿no? Entonces viene el virrey para aplicar las nuevas leyes. Pero ¿qué pasa con este virrey? Lo asesinan en la batalla de Iñaquito. En la batalla de Iñaquito, ¿no? O también llamada Añaquito, en tierras ecuatorianas, ahí lo derrotan al virrey. Es más, lo decapitan. Pero los encomenderos no quieren estas leyes. Es una rebelión contra las leyes, es una rebelión contra España, ¿no? Y Gonzalo Pizarro encabeza pues este grupo, ¿no? O se llama Rebelión de los Grandes Encomenderos. ¿Por qué grandes encomenderos? Porque nuestros encomenderos podían tener más de un centenar de indios en su cargo. Se llama grandes encomiendas, ¿no? Tenían varios indios en su cargo. Entonces ellos deciden estar en rebelión. Pero vendrá un reemplazo. Ese reemplazo será Pedro Lagasca. Pedro Lagasca vendrá desde España, como gobernador, como licenciado, vendrá desde España, y él va a hacer algo bien práctico. Él va a suspender las nuevas leyes para que los encomenderos se calmen, ¿no? Va a pedir información, ¿no? Va a pedir colaboradores, ¿no? A ver quiénes se arrepienten de mi información y no los castigo, ¿no? Y de esa manera va a enfrentar, inclusive va a hacer que los encomenderos se peleen entre ellos. Lagasca, bien astuto, hace que los encomenderos se peleen entre ellos. Entonces, los encomenderos se pelean entre ellos y Lagasca finalmente los derrota en Jaquijahuana. En el 548, batalla de Jaquijahuana, en Jaquijahuana ponen a los grandes encomenderos en jaque. A Gonzalo Pizarro, a Carvajal, llamado el demonio de los Andes, los derrota y los ejecuta. Pacificado el virreinato. Pero una de las estrategias que tuvo Lagasca para acabar con estos encomenderos fue engañarlos. Fue decirles, si tú, ¿no? Te peleas contra él, o sea, los dividió, ¿no? Si tú, a un bando, ¿no? Si tú te peleas contra él,
yo te doy premios, te doy más encomiendas. Prometió encomiendas, pero no necesariamente cumplió todas sus promesas de encomiendas. Por eso es que va a haber un nuevo levantamiento. Ya, buena pregunta. Lo que pasa es que Kevin nos pregunta por las otras gobernaciones, ¿no? Bueno, ahí aparecen los nombres, pero de sus primeros gobernadores, ¿no? Simón de Alcazaba y Pedro de Mendoza en las gobernaciones que están al sur, ¿no? Pero como no forman parte de la historia peruana, pues no se profundiza en su estudio, ¿no? Ya. Ahora, decía que entonces un grupo de encomenderos que tenía pocos indios a su cargo, por eso se le llama pequeños encomenderos, estaban descontentos, estaban insatisfechos, estaban molestos porque ellos ayudaron a la Gasca, militarmente se sumaron a sus tropas, pensaron que la Gasca les iba a regalar más encomiendas, creyeron el cuento. Entonces están molestos con la Gasca, están decepcionados, están desilusionados y deciden rebelarse. Y deciden rebelarse porque nuevamente sale una ley que dice que los indios no pueden trabajar gratuitamente. Entonces el encomendero, el pequeño encomendero dice, yo ayudé a la Gasca, me prometió encomiendas y me engañó. Y ahora sale una ley en la que nuevamente me prohíbe hacerle trabajar gratis al indio. Entonces, esos son los dos motivos por los cuales los pequeños encomenderos llamados insatisfechos deciden rebelarse. Y ahí comienza un levantamiento dirigido por Girón, Hernández de Girón, entre el 53 y el 54, siendo derrotados en 1554, pacificándose el virreinato en ese momento, ¿no? Muy bien, eso entonces, jóvenes, con el tema de las guerras civiles, ¿ya? Entonces, en la guerra de encomiendas, fueron los grandes encomenderos con Gonzalo Pizarro a la cabeza contra Pedro Lagasca, primero contra el primer virrey y luego contra Pedro Lagasca, ¿no? Que ambos representan a España. Y en la guerra de los insatisfechos fueron los pequeños encomenderos o descontentos dirigidos por Girón, ¿no? Contra las autoridades del virreinato. Y como en ese momento no había virrey, contra la Real Audiencia que estaba gobernando el virreinato. ¿Ya? Esas son entonces las guerras de los insatisfechos o rebelión de los pequeños encomenderos. Muy bien, eh, vamos entonces ahora a resolver preguntas. Vamos a resolver preguntas de nuestra práctica. Para luego pasar a lo que es virreinato. Vamos con la pregunta 1 entonces. Voy a compartir pantalla y tú me vas a indicar si tienes ya la respuesta. A ver, pregunta 1. Vamos, jóvenes. La resistencia cusqueña, o llamada resistencia de Vilcabamba, dice, fue llevada a cabo por Manco Inca y sus descendientes. Acuérdate que comenzó en 1536. Estuvo motivada principalmente en la necesidad de recuperar el poder político de la nobleza cusqueña. Obvio, Manco Inca es cusqueño, ¿no? Además, quiere la Macaipacha, además quiere votar a los españoles, que lo traicionaron, Pizarro lo traicionó. Perdió con la llegada de los invasores españoles. Respecto a dicho proceso, indique la secuencia de enunciados verdaderos o falsos según convenga. Pregunta. Manco Inca realizó una alianza hispano-cusqueña y lideró el Taquioncoy. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dices tú? ¿Verdadero o falso? Manco Inca realizó una alianza hispano-cusqueña. Una alianza hispano-cusqueña sí, porque salió con Pizarro, pero él no lideró el Taquioncoy. Entonces, este enunciado es falso. 2. Saritupa rechazó la paz de Acobamba, pero aceptó las encomiendas de Yucay ofrecidas por el rey Andrés Sultán Mendoza. Sí aceptó las encomiendas de Yucay, pero él no rechazó la paz de Acobamba. ¿Quién rechazó la paz de Acobamba? Su hermano, Pitucusi Yupanqui. Ah, ese también es falso, ¿sí? 3. Felipe Tupac Amaru I lideró un movimiento rebelde en el Cusco. Sí, es cierto. Y tras su derrota nació el mito de Incarri, casado, pero a su muerte surgiría la creencia de que su cuerpo nuevamente se reencontraría y volvería para hacerle la guerra a los españoles y ganarle, ¿no es cierto? Entonces la secuencia correcta sería falso, falso, verdadero. ¿Sí? ¿Lo resolviste? ¿Me seguiste con ello? ¿Sí? Muy bien. Vamos con la número 2. A ver, tiene que ver con las guerras civiles. Tiene que ver con las guerras civiles. A ver, vamos con la número 2.
A ver, un momentito, un momentito. Ya. Número 2. Dice, voy a compartir pantalla, chicos. A ver, ya quiero ponerlo en modo de que me permita eh, utilizar en este caso, ¿no? El PDF para, eh, ya está. Número 2 dice, las guerras civiles, si como vamos resolviendo, ¿ya? La primera guerra civil dice, la primera guerra civil entre los conquistadores del Perú, a ver, aquí dijimos que era, perdón, aquí dijimos que era, a ver, mm, aquí dijimos que era falso, falso y verdadero. ¿Por qué, profesor? Acá explicamos de que esto es lo falso, esto es falsazo, y aquí esto es falso, ¿no? Por eso esos enunciados se hacen falsos. ¿Ya? La primera guerra civil entre los conquistadores del Perú fue un conflicto generado por la disputa en los territorios invadidos y el poder político entre los conquistadores españoles sobre el imperio incaico. Ya sabemos que eran Pizarro y Almagro. El origen de las rivalidades y las evidencias entre dos socios de la conquista fue la Capitulación de Toledo. ¿Te acuerdas que mencionamos en 1529 que se firmó en España, donde a Pizarro le dieron más privilegios? Que no establecía con claridad la posición del Cusco. Ya ves, el rey a propósito parece que buscó que se peleen Pizarro y Almagro. Ello derivaría en sangrientos conflictos civiles. Por ello, de acuerdo a anterior, señale solo los hechos que corresponden a la Primera Guerra Civil. Me dice que hechos corresponden a la Primera Guerra Civil, a la pelea entre gobernadores por las fronteras, Pizarro y Almagro. 1. Diego Almagro provocó el estallido de la Primera Guerra Civil en el 37 a apoderarse del Cusco. 2. En la batalla de Salinas, Diego Almagro el Viejo derrotó a Francisco Pizarro. Perdón, esto es lo falso. Porque en Salinas Almagro no derrota a Pizarro, los pizarristas derrotan a Almagro y Hernando Pizarro está a la cabeza. Esto es lo falso aquí. En la conferencia de Mala del 37, Pizarro cedió legalmente la posesión temporal del Cusco a Diego Almagro. ¿Qué me piden identificar? Me piden los hechos que corresponden a la Primera Guerra Civil. Ya, buena pregunta. Chicos, ¿fue legalmente? Díganme, ¿fue legalmente? ¿Firmaron un documento? ¿Quién reparte los territorios? ¿Pizarro, Almagro o el rey de España? El rey de España, ¿sí o no? Que ellos conversen no significa que ya dividieron el territorio. Además, tenían muchas diferencias políticas. Entonces, no es legalmente. Almagro se siente dueño del Cusco, pero no es legalmente. Para que sea legalmente, tiene que venir una autorización del rey de España. ¿Sí? Esto hace este enunciado falso, ¿no? Por lo tanto, el único verdadero sería letra C. ¿Ya? 3. Durante la Primera Guerra Civil entre los españoles se produjo un conflicto muy grave a inicios del virreinato peruano. Ya. Dicho enfrentamiento influiría en el destino político de las tierras americanas y de los conquistadores, invasores y encomenderos. Respecto a dicho proceso, indique la secuencia enunciados verdaderos o falsos según corresponde. Ya, me dice, durante la Guerra Civil entre españoles se produjo un conflicto muy grave. Muy grave. Profe, ¿la muerte de Pizarro y Almagro son graves? No, todos los días morían españoles, almagristas, pizarristas. Profe, entonces cuando, además dice a inicios del virreinato, y Pizarro y Almagro no eran virreyes, ellos fueron gobernadores. Profe, entonces me imagino que se refiere a cuando se creó el virreinato. Sí, el virreinato se creó en 1542. Y algo grave que ocurrió fue que mataron al primer virrey. ¿Te acuerdas los encomenderos? Los grandes encomenderos. Ya, entonces eso es grave, ¿no? Ahora, me preguntan, la reunión de los encomenderos insatisfechos estuvo motivada por el incumplimiento de las promesas realizadas por Pedro de la Gasca. Sí, estos fueron los descontentos, los que se rebelaron al final, entre el 53 y el 54.
Dos, el primer virrey del Perú logró la primera gran pacificación del reino peruano derrotando a los grandes ceremoniales en Caquijahuana. Si el primer virrey lo decapitaron, después la batalla de Iñaquito. Si aquí en lugar de primer virrey dijese la Gasca, estaría bien la respuesta, pero no dice la Gasca, dice primer virrey. Esto es falso, lo que estoy resaltando rojo es falso. El primer virrey fue decapitado, ¿no? En Jaquijahuana ganó Pedro la Gasca. 3. Gonzalo Pizarro y Carvajal fueron los caudillos encomenderos que rechazaron las nuevas Indias y a la autoridad virreinal. Claro, sí, ellos fueron los cabecillas. Ellos rechazaron al virrey, rechazaron las leyes. Ellos fueron los que hicieron el levantamiento. Entonces, tenemos respuesta, la letra A. El mito de Incarri, del cual José María Argueda recogió diferentes versiones regionales, refiere que, ¿qué dice el mito de Incarri? Profe, que hay que retornar para adorar a nuestras huacas. No, eso es el Taquioncoy, que es un movimiento cultural, religioso, artístico. No puede ser. Que el Tahuantinsuyo podría ser restaurado por un inca. Profe, puede ser, ¿ah? ¿Se podría establecer una convivencia entre un rey hispano y otro andino? No, eso no tiene nada que ver, ¿no? ¿Cómo vas a convivir? No, esto no plantea el mito de Incarri. ¿El mesianismo finalizó en el siglo XVIII? No, eso no dice el mito de Incarri. El mito de Incarri dice que el Inca volverá. No dice que el mesianismo o la creencia en los mesías, en los salvadores, va a finalizar el siglo XVIII. La respuesta es la letra C. ¿Ya? A ver, para pasar a virreinato, vamos a la domiciliaria. A ver, vamos a la domiciliaria. Vamos con la 1 y la 3, ¿ya? La 1 y la 3. Sin ayuda, la 1 y la 3. Vamos a resolver la 1 y la 3. En 1528, Almagro el Viejo fue decapitado. Después de la batalla de las Salinas, ¿te acuerdas? Después que estuvo prisionero. Pero su hijo mestizo Almagro el Mozo y sus compañeros esperaron 2 años. Bueno, en realidad 3, hasta el 41. Eh, para reclamar sus territorios y derechos de sucesión en los cuales no tuvieron éxito. Preso de su desesperación, decidieron tomar justicia por sus propias manos y planearon el asesinato del gobernador de Nueva Castilla. ¿A quién vinieron a matar? Almagro el Mozo, Juan de Rada, hasta Lima. ¿A quién vinieron a matar? Mira, dice gobernador de Nueva Castilla. Ya te está dando la respuesta, ¿no? ¿A quién vinieron a matar? Si ellos son almagristas, ¿a quién vinieron a matar? A los pizarristas, ¿sí? En este caso, a Francisco Pizarro. Ya. Ahora, ¿podrá ser la letra D? No, porque los insatisfechos se rebelaron después, en la época del virreinato. Y prácticamente la B y la D son lo mismo. Te queda la A y te queda la C. ¿Cuál sería tu respuesta en la 1 de la domiciliaria? ¿La A o la C? A ver, escribe por favor. Vamos, vamos. ¿Cuál sería tu respuesta aquí? A ver, vamos a ver qué están marcando. Por ahí Angie nos dice la A. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, por ahí. Cristi nos dice la C. Katy nos dice la A. A ver. Me pregunta a qué. No. Esa es la muerte de Pizarro. Esto es cuando los amaristas, Juan de Arrada, Almagro Hermoso, vinieron a hacer justicia por sus propias manos y mataron a Francisco Pizarro. Ya, entonces, este acontecimiento se relaciona con la A o con la C. ¿Con cuál de estas dos se relaciona? A ver, ¿con la A o con la C? A ver, por ahí Jordano nos dice la A, Katy nos dice la A. A ver, ¿alguien más? Uno más, por favor, a ver. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, uno o dos más que nos den su respuesta. Vamos, chicos, vamos, vamos. A ver, la respuesta es la letra C. Profesor,
Pero ¿por qué, profesor? ¿Cómo va a ser guerra de las fronteras si Almagro ya estaba muerto? ¿No? Almagro ya estaba muerto, ¿no? Claro, es un intento de desesperación, es un intento de desesperación de los almagristas por hacer justicia por su propia cuenta, ¿no? Ah, ¿y contra quién? Contra Pizarro, que era una autoridad. A ver, vamos con la 3. Ordene cronológicamente la secuencia correcta de hechos relacionados a rebeliones de los encomenderos e inicio del virreinato peruano. Ya, ¿cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero? Uy, profesor, está difícil, creo, ¿ah? Profe, yo creo que cuando hablamos del primer virrey, tiene que ser estos dos tienen que estar entre los primeros. Ya, estamos totalmente de acuerdo. Si 2 o 4 tienen que estar entre los primeros. Profe, mire, las alternativas me ayudan. Dice que 2 es primero. Ah, ya, entonces 2 es primero, pues. Ahí está. 2 es primero. Profe, entonces de repente muy pegadito puede estar 4. Sí, ¿no? Muy pegadito puede estar 4. Profe, ¿qué fue primero? ¿La Gasca o Girón? La Gasca pelea con los grandes encomenderos. Girón es de los pequeños. De Girón es al último. La Gasca pelea con los grandes encomenderos. Y el primer virrey fue ejecutado en Iñaquito o Añaquito. Si gusta le ponemos las fechas. Por acá es 1546, si no nos falla la memoria. Por acá es 1548. Y por acá es 1544. Profe, así era por fecha, así no lo sacaba, profesora. Y el primerito es 1554. Pero si analizabas los dos enunciados que he subrayado que dice virrey, ahí sí los sacabas rápido, ¿ah? Porque el virrey tenía que estar primero, obviamente. Ya, entonces la secuencia correcta, ¿cuál sería? Primero es 2, luego es 3, luego es 1, luego es 2, 3, luego es, a ver, primero, ¿cuál es? Primero es 2, ya, luego es 4, ya, luego es 3 y luego es 1, la letra B, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos conformes ahí, jóvenes? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Hola, hola. Unos tres, probando, probando. Sí, profesor. Sí, perfecto, muy bien. Perfecto. Bien, hablemos entonces ahora del virreinato peruano. Bien, hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda o alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo ok? ¿Todo ok? Muy bien. Bien, entonces hablemos ahora del virreinato peruano. Ya, dejamos de compartir ahora y vamos ahora con el virreinato peruano. Bien, tenemos entonces ahora el virreinato peruano. Como ustedes saben, el virreinato peruano fue creado en 1542 por Real Cédula, ¿no? Del rey Carlos I, Carlos V, de la familia Habsburgo. También por unas normas que promulga el Consejo de Indias, ¿no? Las nuevas leyes indias. Y dura hasta 1824, año en que se firma la capitulación de Ayacucho, ¿no? En que Canterac, en representación del virrey La Serna, se rinde, ¿no? Frente a las tropas de Sucre que representaban a Bolívar. ¿El virreinato peruano abarcó casi toda Sudamérica? Sí, casi toda Sudamérica, excepto Guyana, Surinam, Venezuela y excepto Brasil, ¿no? Excepto Brasil abarcó casi toda Sudamérica. Dividiéndose, ¿no? Observando el primer mapa, por favor, dividiéndose en 7 audiencias. Panamá, Bogotá, Quito, Lima, Charcas, Santiago de Chile y Buenos Aires. 7 audiencias. ¿Pero qué son las audiencias? Las audiencias son tribunales de justicia, conformados por oidores o jueces. ¿Ah? Ahora, de todas esas, la audiencia principal es Lima. Lima es como la Corte Suprema y las demás son como cortes superiores. ¿Está bien? Ya, ahora, no abarca
Venezuela, que en ese tiempo forma parte de otro virreinato, el virreinato de Nueva España, ¿no? México, todo el Caribe, todo Centroamérica y Venezuela forman parte del virreinato de Nueva España, ¿ya? Del Brasil abarca una partecita, ¿no? En este caso el virreinato peruano, ¿no? Abarca una partecita, ¿no? No todo. ¿Por qué? Porque una gran parte es de Portugal. Son colonias, son dominios de Portugal, ¿ya? De los portugueses. Este es el mapa de inicios del virreinato. Pero en el siglo XVIII el mapa cambia, como puedes observar. Al virreinato peruano lo reducen de tamaño, significativamente, ¿no? Fíjate. Entonces, cuando se creó el virreinato peruano, se creó con 7 audiencias. Ahora, eh, en el virreinato peruano hubo minas. Por ejemplo, la mina de Hualgayoc, en Cajamarca, minas de oro, Hualgayoc. Mina de Santa Bárbara, en Huancavelica, mina de mercurio, mercurio azogue. Recuerda que mercurio azogue se utilizaba para purificar la plata, ¿no? Mercurio azogue es semilíquido, ¿no? La mina de Potosí, P de Potosí, P de plata, llamada mina argentífera, ¿no? ¿En dónde? En lo que actualmente es Bolivia. La mina de Cerro de Pasco, P de Pasco, P de plata, ¿no? En la parte de la Sierra Central, ¿no? También una mina de plata, ¿no? Son algunas de las minas más importantes. Hualgayoc, Santa Bárbara, Potosí, Cerro de Pasco, en el Perú, ¿no? En el Perú, ¿ya? Ahora, recuerda tú que la minería está afecta a impuestos. Se paga el quinto real, que es el 20% de la producción de una mina, ¿no? Entonces, 20% de la producción de tu mina, anualmente, ¿no? Se manda al rey de España, pues se llama quinto real, un 20%, un quinto para el rey. En épocas de crisis no era un quinto, era un décimo. Solamente 10% de la producción de tu mina mandabas a rey de España. Recuerda que el tema de la minería estuvo alrededor de un trabajo de explotación llamado la mita minera, que es una copia de la mita incaica, pero adaptada a la época colonial. Diferencia entre mita incaica y mita colonial. En la mita incaica no te pagan moneda por trabajar. En la mita colonial sí te pagan. En la mita incaica se preocupan por tu salud y tu vida. En la mita colonial no se preocupan por tu salud y tu vida, ¿ya? Entonces, en la mita colonial fue para los indígenas, indígenas, no esclavos, no otras poblaciones, indígenas, también llamados mitayos, indígenas mitayos. Para ellos era la mita minera, varones, ¿ya? Ahora, es cierto que le pagaban, pero le pagaban muy poco, pues. Lo que trabajabas en 6 meses, te cobraban tributo indígena y te lo quitaban a mitad de año, ¿ya? Entonces, el salario era pésimo. Se ganaba 1, 2 o 3 pesos máximo por mes. Mira, 1, 2, 3 pesos máximos por mes. Y un virrey podía ganar hasta 5.000 pesos mensuales. Mira la tremenda diferencia, ¿no? Ya, ahora, la mita se da en las minas, la mita minera se da en las minas, minas de socavón, minas bajo tierra, minas en las cuales hay que excavar, ¿ya? Y entran los varones, mitayos. ¿Quién los vigila? El cacique y el corregidor. ¿Quién es el cacique? El indígena noble, de cabello largo, con sombrero, que habla castellano, que conoce de latín, ¿no? ¿No? Que se viste como español, que usa camisa, que usa pantalón, que usa zapatos, que usa sombrero, ¿no? ¿No? Que usa caballo. Es el cacique, que habla quechua, que habla castellano, ¿no? Es el cacique. Él vigila, él dirige la mita, él vigila, él organiza. Pero ¿quién lo vigila el cacique? El corregidor. El corregidor es el que gobierna la provincia. Es el que corrige para que supuestamente traten bien a los indios, supuestamente. Es el corregidor. El corregidor da las órdenes. El corregidor pide que se vendan productos, que se distribuyan las mercancías, los repartos de mercancías, que se cobre a los indios los impuestos. Ese es el corregidor, ¿ya?
Pero la mita la mita minera no es la única mita que existe, también hay mitas de plaza, en las cuales los indios tienen que ir a construir obras públicas, básicamente cargar piedras, ¿no? Y también existen las mitas obrajeras, donde a las mujeres se les lleva para trabajar haciendo textiles, las mitas obrajeras, ¿no? ¿Ya? Eso con respecto a al tema de la minería. Ahora, el Perú tiene oro y tiene plata, pero era mejor productor de plata. En cambio, Nueva España, entre paréntesis México, era mejor productor de oro. ¿Ah? Bueno, eso con respecto a lo que es el tema de la minería. El mercurio de Huancavelica, el mercurio o azogue, se llevaba a las minas de Pasco o de Potosí, por ejemplo, ¿no? Para purificar la plata, ¿no? Para lavarla, ¿no? Y para poder hacer las monedas, ¿no? Bien, eso entonces hablando del sistema de explotación. También existe el yanaconaje. Los indígenas viven principalmente en el Ande, en la zona andina, en la Yunga, en la Quechua, en la Suna, en la Puna, en la región de la Sierra. Y muchos indígenas son yanaconas, es decir, trabajan en las chacras como siervos, como criados, como si fueran un siervo de la gleba. Trabajan, ¿no? Y no les pagan por su trabajo, ¿no? Ellos trabajan en unas chacras, ¿no? Y a cambio les rentan, entre comillas, les alquilan un pedazo de chacra para que puedan vivir, ¿no? Ese tipo. Como vivía el señor, el siervo en la época del feudalismo, igualito, ¿no? Como vivía el siervo en la época del feudalismo, de esa manera trabajaban los yanacones, ¿ya? Ahora, en la costa sí había esclavitud, en la costa sí había esclavitud, con cadenas incluidas, ¿ya? Pero había dos tipos de esclavitud, esclavitud con cadenas y esclavitud sin cadenas. ¿Cómo era la esclavitud con cadenas? La esclavitud con cadenas era en algunas haciendas. En unas haciendas de Piura, de Ica, de Lima, de Cañete, de Chincha, el esclavo, normalmente africano de origen, era encadenado con grilletes, ¿no? O con cadenas, ¿no? Era encadenado para que no se escape, ¿no? En haciendas, trabajando en la producción de cañaverales, principalmente en producción agrícola en la costa, ¿no? Pero también habían esclavos que no eran encadenados, varones o mujeres, que eran como los amos de llaves, ¿no? O en caso de las mujeres que eran como las cocineras de la hacienda, ¿no? Entonces también había ese tipo de esclavos, ¿no? Entonces no necesariamente todos los esclavos estaban encadenados, ¿no? Pero la mayoría de varones estaban esclavizados en las haciendas, ¿no? De la costa, pero en algunos lugares, Ica, Lima, Chincha, Cañete, Piura, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahora, no te olvides también que hay autoridades coloniales, ¿no? Tenemos en este caso al virrey, que es la máxima autoridad del virreinato peruano. Recuerda que el Perú tuvo 40 virreyes en toda su historia, 40 virreyes. El primero, Blasco Núñez de Vela, fue decapitado. El último fue José La Serna. Y dos virreyes que vale la pena mencionar en todos esos 40 virreyes son Francisco de Toledo y Abascal. ¿Por qué Francisco de Toledo? Porque él organizó el virreinato. Él estableció la Inquisición. Él reorganizó San Marcos. Es más, San Marcos se pasa a llamar San Marcos desde su periodo. Él combatió la piratería, el ataque de corsarios, ¿no? Frente a Valparaíso, frente a lo que es Chile, ¿no? El corsario Francis Drake asaltaba barcos. Virrey Toledo organizó las provincias, los corregimientos, los organizó, no los creó, los organizó. Él organizó o creó la mita colonial, ¿no? Para explotar a los indígenas. Él creó el tributo en monedas, en metal, el tributo en metálico. También el virrey Toledo creó las reducciones. Las reducciones eran pueblitos donde hacinaban, donde mandaban vivir a todos los indios en un pequeño espacio. Las reducciones las creó el virrey Toledo, ¿no? Él mandó descuartizar o acabar con la rebelión de Túpac Amaru I, la rebelión de Vilcabamba, pacificar el virreinato, la mala, ¿no? Para los españoles, el virrey Toledo hizo una gestión excelente. Si lo vemos desde el punto de vista indígena, explotación minera, la mina de Potosí empezó a funcionar, tributo en moneda, reducciones, vino como quien dice la época
de oscuridad para los indígenas, ¿no? Esos dos enfoques hay que tener con respecto al virrey Toledo. Ahora, en Sudamérica, o mejor dicho, en el continente, en Sudamérica, hablando de Sudamérica nada más, inicialmente había un virreinato, el Perú. Pero en el siglo XVIII, fíjate el mapa, cambia, hay dos virreinatos más. Nueva Granada, que le quita al Perú las audiencias de Panamá, Santa Fe, Bogotá, ¿no? Y luego le va a quitar también la audiencia de Quito. También le va a quitar la audiencia de Quito, ¿eh? Ojo, en ese mapa ahí está incompleto, ¿no? También le va a quitar la audiencia de Quito. Y el virreinato de Río de la Plata, que está de color verde, que le va a quitar dos audiencias al Perú, Charcas y Buenos Aires. Entonces, estos dos virreinatos le quitan audiencias al Perú, ¿ya? Esto es en el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, ¿ya? Con las reformas borbónicas. También tenemos a la Real Audiencia. ¿Qué era la Real Audiencia? Los tribunales de justicia, el Poder Judicial. Inicialmente el Perú estuvo conformado por 7 audiencias, donde Lima sería algo así como la Corte Suprema, la de máxima instancia, y las demás serían algo así como cortes superiores de una menor instancia, ¿ya? Recuerda que cuando un virrey no está presente porque murió por tema de salud, ¿no? Lo reemplaza temporalmente el presidente de la audiencia. O sea, uno de los jueces toma el poder político temporalmente. ¿Quién era el encomendero? Ya sabemos que el encomendero era el español, el pizarrista, el almagrista, el soldado que vino aquí a América y que por invadir tierras recibió premios. Y entre sus premios fue tener encomiendas, o sea, indios bajo su cuidado. Indios a los cuales tenía que evangelizar, tenía que castellanizar, pero el encomendero bien vivo, en lugar de evangelizar, en lugar de castellanizar al indio, lo explotaba, le hacía trabajar gratis, le pedía renta, le pedía tributo, le pedía dinero, ¿no? Lo explotaba. Y ese corregidor, el que gobierna una provincia, ¿no? Los corregimientos, como provincias, fueron organizados por el virrey Toledo, pero fueron creados antes, en el gobierno de un gobernador provisional, Lope García de Castro. ¿Qué hace un corregidor? Dice que corrige, dice que manda a tratar bien a los indios, por eso se llaman corregidor, ¿no? Dice que hay que respetar a los indios, dice que hay que valorarlos, ¿no? Que hay que cobrarles tributo responsablemente, ¿no? Pero en la práctica, con el tiempo fueron degenerando, se convirtieron en autoridades muy explotadoras, muy abusivas, ¿no? Los repartos mercantiles, un corregidor mandaba vender 10 productos y sí o sí le tenías que comprar, si tú eras indígena, sí o sí le tenías que comprar, ¿no? Y a precios que el corregidor se le daba la gana, ¿no? Entonces se convirtió muy corrupto, muy autoritario. Si habían quejas de los indios, el corregidor debería resolver esas quejas, pero ¿qué hacía? Ignoraba las quejas, ¿no? Entonces él se sentía un pequeño virrey, pero un virrey que hacía lo que se le daba la gana. Recuerda que el asistente del corregidor es el cacique, ¿no? El alcalde es normalmente un español o criollo que ha ocupado un cargo como autoridad en una ciudad, que se encarga de ver el ornato, la limpieza, la seguridad, las obras públicas, el cobro de arbitrios, ¿no? Temas locales. Y con respecto a la economía, hay algunas características de la economía colonial. Primero, el mercantilismo. ¿Qué significa el mercantilismo? El mercantilismo significa que España y Portugal también están buscando acumular riqueza a través del comercio, a través de la expansión del capitalismo. Para eso están expropiando o explotando los territorios en Sudamérica, en ultramar. Para eso están aprovechándose de sus colonias. Portugal está explotando sus colonias africanas. ¿De qué están haciendo? Acumulando recursos. Se llama bullonismo, ¿no? Acumular oro y plata. Pero no solamente eso, también están haciendo comercio con sus colonias, ¿no? Y les están sacando dinero a sus colonias, ¿no? Les están explotando, ¿no? Entonces, eso es mercantilismo, ¿ya? Bullonismo es acumulación de oro y plata. Monopolio, porque solamente España puede comercializar con sus virreinatos. Es más, España tiene puertos exclusivos. No deja que vengan productos, ¿no?, de otros países, de otros reinos. Al Callao, por lo menos, no. A Panamá, a Cartagena, perdón, a Panamá, a Portobelo, que son puertos de Panamá, no. A Veracruz tampoco. Esos 4 puertos, Panamá, Portobelo, Veracruz y Callao,
Esos 4 puertos son exclusivos de España. Nadie puede hacer comercio en ellos. No puede ningún barco venir hasta acá. Por eso, si Inglaterra, si Holanda o Países Bajos, si Portugal quieren vender en el virreinato, tienen que hacer contrabando. Se introduce mercadería, pero no por los puertos. No por Callao, no por Panamá, no por Portobelo, no por Veracruz, por cualquier otro lado. ¿Ya? Y como España recibe y envía mercadería, hace exportación e importación, ¿no? Recibe toneladas de trigo, recibe productos de telas, recibe aguardientes, ¿no? Recibe ganado, ¿no? Lleva hacia allá lana, lleva oro, lleva plata. Como hay comercio, ¿sí? Los barcos, ¿no? Viajan en flotas, viajan en grupos, 3, 4, 5 barcos, viajan en bloques para acompañarse, para protegerse, para resguardarse, ¿no? Pero a pesar de eso hay piratería, hay ataque de corsarios. Los corsarios asaltan porque alguien los ha contratado. Los piratas trabajan por su propia cuenta, roban, asaltan por su propia cuenta, ¿no? En el Caribe, el pirata Morgan, ¿no? En Sudamérica, el corsario Francis Drake, ¿no? Son piratas que asaltan los barcos de comercio, ¿no? Ahora, cuando un barco sale de España, hay una aduana que lo despacha. Esa aduana se llama la Casa de Contratación. Primero funciona en Sevilla, luego en Cádiz. Ahí se registra la mercadería, ahí se cobran también los impuestos, los almojarifazgos, impuestos aduaneros. Y cuando llega a Sudamérica, o al Callao en este caso, hay una aduana que recibe. Aunque esta aduana, el consulado funciona en Callao y también sirve de aduana. Despacha mercadería, despacha barcos, y justamente en el tribunal consulado están los comerciantes, entre comillas, más importantes del virreinato peruano, ¿no? Han formado como un gremio empresarial de comerciantes, ¿ya? ¿Hay otros impuestos en el virreinato? Sí, la alcabala, que se paga las transacciones comerciales internas, ¿no? Venta de bienes muebles. Existe también el tributo indígena, que lo pagan todos los indígenas, excepto los caciques. Existe también el diezmo, que es un impuesto que va para la iglesia, ¿no? Existe la primicia, que es la primera cosecha o las primeras crías de tus animales van donadas para la iglesia. Existe también la media anata, que es la mitad del sueldo de un funcionario público, de una autoridad, se van impuestos para el virreinato, ¿no? Existen varios otros impuestos, ¿no? Tenemos ahora que en el siglo XVIII, además de 2 virreinatos más que le quitaron territorio al Perú, se crearon 2 capitanías, Caracas o Venezuela y Chile. ¿Qué es una capitanía? Capitanías son terrenos militarizados, donde los españoles, donde los reyes, sospechan o tienen información de que hay más tumultos, eso lo militarizan más, o son capitanías, Caracas y Santiago. Entonces se crearon en el siglo XVIII con las reformas borbónicas. Si observas tú bien el mapa del Perú, en el mapa del Perú del siglo XVIII, el mapa que está al medio, de la época de los Borbones, Perú solamente tiene 2 audiencias. En las 7 que tenía inicialmente, tiene solamente 2. Lima, que es la audiencia que nunca perdió, y una que van a hacer después de la reunión de Tupac Amaru II, que es la audiencia del Cusco. ¿Por qué surgió la audiencia del Cusco? Por las quejas, injusticias, maltratos, abusos, problemas que hubo contra los indígenas, explotación contra los indígenas en el Cusco. Por eso es que se tuvo que crear después de la reunión de Tupac Amaru II una audiencia en el Cusco para calmar los ánimos, ¿no? Para que haya, entre comillas, justicia en el Cusco, ¿no? Ahora tenemos el mapa político del Perú con las reformas borbónicas, ¿no? ¿Cómo queda el mapa del Perú con las reformas borbónicas? Ya hemos dicho que hay 2 virreinatos que lo rodean al Perú, pero el Perú ya no tiene corregimientos. Antes el Perú estaba dividido en provincias, ¿no es cierto? En corregimientos. Ahora el Perú tiene intendencias. Fácil. 2 con T, Trujillo y Tarma. 2 con H, Huamanga y Huancavelica. 2 con T y 2 con H. Trujillo y Tarma, Huamanga y Huancavelica. Y fíjate que en ese tiempo Trujillo iba hasta Guayaquil. Ojo con eso. Y Arequipa iba hasta Arica. Arequipa iba hasta Arica. ¿Ya?
Entonces, Trujillo y Tarma, Huancavelica y Huamanga. Ahí van cuatro intendencias. Pero ¿cuántas intendencias son en total? Intendencias son en total 8. Van 4, 2T y 2H. Y luego vas a acordarte de CEPAL, CPAL, CPAL. C de Cusco, P de Puno, A de Arequipa y L de Lima. 2T, 2H. Trujillo, Tarma, Huancavelica, Huamanga. CEPAL, Cusco, Puno, Arequipa, Lima. Ahí están las 8. Y ojo que en el caso de Puno, provisionalmente lo pasaron para el Virreinato Río de la Plata y luego se recuperó. Provisionalmente Puno estuvo en el Virreinato Río de la Plata, luego se recuperó, ¿no? Hablando de la cultura, ya para ir cerrando, hubo varias órdenes religiosas en el Perú. Primero llegaron los dominicos. Vicente Valverde, el que le hizo requerimiento al Inca Atahualpa, el que le leyó un texto bíblico, ¿no? El que le dijo que si podía ser católico al Inca Atahualpa, él era dominico, por ejemplo. Y los dominicos hacen una labor muy importante porque ellos, por ejemplo, gestionan la fundación de San Marcos. Mandan documentos al rey de España junto con los limeños, mandan documentos al rey de España para que el rey de España cree una universidad aquí en Lima y se crea San Marcos, ¿no? Que inicialmente era llamada Estudios Generales de Lima y que luego se le llama San Marcos, ¿no? Y que iba a ser una universidad para peninsulares, para españoles que no podían estudiar en España, pero que iban a estudiar aquí, ¿no? De la clase media alta, ¿no? Los franciscanos evangelizaron en la selva, especialmente en la selva central, ¿no? Tienen un convento de Ocopa, que lo encuentras tú en la zona de la selva central, ¿no? Muy cerca a Tarma o en las proximidades de Tarma. Los franciscanos, un grupo de ellos, cometió abusos, ¿no? Excesos, ¿no? Por eso hubo una rebelión de Juan Santos Atahualpa en la selva contra los franciscanos, justamente. Los jesuitas hicieron varias misiones, se fueron a lugares lejanos. Los jesuitas fundaron, por ejemplo, Iquitos, Maynas, ¿no? Por Loreto. Los jesuitas llegaron hasta Juli, hasta Puno, y hubo un grupo de jesuitas que estuvo en Paraguay. Los jesuitas estuvieron en misiones muy, muy alejadas, siempre evangelizando. Y los jesuitas fueron, si bien es cierto, los dominicos traducen, conocen el quechua y hacen diccionarios quechua, los dominicos hacen diccionario quechua y diccionario aymara en el Perú. Los jesuitas son los que más trato tenían con los indígenas, los que más sintonizaban con la vida indígena. Llegan a tener mucho clic con los indígenas, ¿no? De ahí su peligrosidad, porque el jesuita, ¿no? Te podía inculcar, pues, ideas de autonomía, ideas de libertad, ideas de respeto, ¿no? Ideas de independencia, ¿no? Hay otras órdenes religiosas, sí, los agustinos, los mercedarios, los betlemitas. Los betlemitas fueron llamados los barbones, ¿no? En el Agustino hay un lugar que se llama el Cuartel Los Barbones, ¿no? Ya, los betlemitas, que era una orden religiosa, eran llamados antiguamente los barbones, ¿no? Antes de que los barbones sea un cuartel, fue un lugar donde, tipo un sanatorio, ¿no? Tipo un hospital. Como hemos puesto aquí, hay dos dominicos muy importantes que San Marcos ha preguntado en algún momento. Fray Tomás de San Martín gestionó la fundación de San Marcos, llevó documentos, mandó documentos a Rey de España, y Fray Domingo de Santo Tomás creó el diccionario en quechua. Interesante, ¿no? La labor que hace. Ahora, la Iglesia Católica se organizó a través de concilios limenses, reunión de obispos. Tuvo como uno de sus organizadores a Fray Jerónimo de Loaiza, o más conocido como Arzobispo Loaiza, ¿no? Que fue el máximo cargo que él ocupó. Si hablamos de cultos, tenemos el culto a Santa Rosa de Lima, el de San Martín de Porres, el de Cristo de Pachacamilla, Señor de Luren, y el del Señor de Muruguay, en este caso el Señor de Muruguay en la zona de Ica, ¿no? El Señor de Luren, el Señor de Muruguay, perdón, Muruguay en el sur, ¿no? Luren en Ica. Y el Cristo de Pachacamilla vendrían a ser variantes de Pachacamá, ¿no? Por la región, ¿no? Por los temblores, ¿no? Inclusive en el Callao va a existir un Señor del Mar, en el Cusco existe un Señor de los Temblores, ¿no? Entonces, el Señor de Muruguay es en la parte central del Perú. Entonces, Pachacamilla y Señor de Luren vendrían a ser una especie de adaptación o
sincretismo que se ha dado con el tiempo del culto de Pachacamac, ¿no? No se ha perdido el culto de Pachacamac, sino que ha cambiado y ahora se adora a Cristo, ¿no? Pero siempre asociándolo con los temblores, ¿no? ¿No? Siempre asociándolo con la divinidad de Pachacamac. Y en el caso de la Virgen de la Candelaria ocurre algo muy curioso. Eh, Tupac Amaru II, cuando inicia su levantamiento en el Cusco, uno de sus objetivos es ir tomando las ciudades de altura, ¿no? Puno y sus alrededores. Pero dicen que cuando las tropas de Tupac Amaru estaban por entrar a Puno, ¿no? Y a esas ciudades de altura, la población tenía temor. Veía a los tupacamaristas, veía a la gente de Tupac Amaru como los malos, ¿no? Como el enemigo, como el demonio. Y entonces dicen que la población de Puno, en una ocasión, se pasó buena parte de la población haciendo una vigilia, ¿no? Orando, rezando, ¿no? Que no vengan, que no, nos pueden matar, ¿no? Esa creencia existía, ¿no? Básicamente criollos, pues, ¿no? Criollos y españoles, ¿no? No tanto por la población indígena, ¿no? De repente un porcentaje pequeño. Entonces la población estaba orando, rezando, hizo una vigilia y se amanecieron. Y se supone que los tupacamaristas estaban muy cerca, a unas cuantas montañas de distancia, y estaban próximos a invadir la ciudad, pero nunca la invadieron. Y entonces la gente de Puno empezó a decir, este ha sido un milagro de la Virgen, este ha sido un milagro de la Virgen. ¿Pero de qué Virgen? ¿Se acuerdan que nos amanecimos, ¿no? En vigilia, con las velas, con la candela? La Virgen de la Candela, la Virgen de la Candelaria. Y así surge ese culto, ¿no? Donde supuestamente lo que se quería era un milagro y evitar que los tupacamaristas maten a los criollos, a los españoles que vivían en la ciudad de Puno, ¿no? Cometan, ¿no? Esa fatalidad, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, con ese acontecimiento está relacionado este culto. La Inquisición fue instalada por el virrey Toledo. Recuerda que la Inquisición solo juzga a españoles y criollos, nada que ver con indígenas, ni con mestizos, ni con esclavos, solo a españoles y criollos. Vigila que sean 100% católicos, cómo se portan. Y en el caso de que haya herejía, ¿no? O algo contra la fe católica, son llamados a juicio, son interrogados por los inquisidores, son torturados, ¿no? Muchas veces son, en este caso, quemados públicamente en una hoguera, ¿no? Repito, siempre y cuando sean criollos o españoles peninsulares. La educación colonial tuvo varias características, ¿no? Fue escolástica porque estuvo influenciada por las ideas medievales, las ideas religiosas, el Magister Dixit, si el maestro lo ha dicho, si Aristóteles lo dice, si Platón lo dice, si el Papa lo dice, si Santo Tomás lo dice, si Tomás de San Martín lo dice, si el fraile lo dice, bueno, así será, ¿no? Ese es el Magister Dixit, ¿no? O sea, no se contradice, ¿no? A una autoridad. Es clasista, es elitista, memorista y represiva. Recuerda lo represivo, ¿no? La letra con sangrienta, ¿no? La letra con sangrienta, ¿no? Básicamente, las lecciones se daban de forma oral, ¿no? Habían lecturas, comentarios de lecturas, comentarios, ¿no? Tipo catequesis, ¿no? Como se hace una catequesis, pregunta-respuesta, te tienes que aprender como un balotario, ¿no? Más o menos ese era el tipo de educación colonial, ¿no? Ahora, si hablamos de instituciones, existen diferentes niveles, pues, ¿no? Superiores y instituciones menores. Ahora lo vamos a ver. En cuanto a cronistas, conocemos a Huamampo Mayala, que era indígena, Garcilaso Sola Vega, que era mestizo, Pedro César León, que era español. Pedro César León describe mucho Tiahuanaco, la cultura huari, mucha arquitectura, ¿no? Muchos lugares describe Pedro César León, por eso algunos lo consideran el descubridor antiguo, ¿no? de varias culturas. En literatos, Juan Espinosa Medrano, llamado El Lunarejo, Pedro Peralta Ibar Nuevo. En arquitectura, catedrales como la Catedral de San Francisco, el Real Felipe, que es mandado construir en época de los Borbones, ¿no? La fortaleza, y algunas pinturas y esculturas, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Bien, esto es lo que hemos explicado hace un momento de las órdenes religiosas.
¿no? Te mencioné que Domingo de Santo Tomás publicó un diccionario en quechua, el vocabulario de la lengua de los indígenas en quechua, y Tomás de San Martín realizó las gestiones para fundar San Marcos. Los niveles de educación, ¿no? En educación superior, ¿no? Para la élite española, no para el español pobre, sino para la élite, hijos de peninsulares, ¿no? Élite, clase media alta. Los colegios mayores, los seminarios y los colegios caciques sería como una educación tipo nivel secundario, más o menos. José Gabriel Condorcanqui de Tupac Amaru II estudió en un colegio de caciques, ¿no? Que latín, ¿no? Matemáticas, ¿no? O contabilidad, ¿no? Y la educación elemental o básica, o menos que básica, se daba en las parroquias, en algunas casas, en algunos talleres, ¿no? Al aire libre, y algunos misioneros, ¿no? Los misioneros te enseñaban a arar la tierra, ¿no? A cantar, a rezar, ¿no? Los misioneros religiosos enseñaban eso, ¿no? Ahora, en el caso de las mujeres, pues lamentablemente no estuvieron, eh, se les restringió, ¿no? El acceso a la educación, ¿no? En esos tiempos, ¿no? Se hablaba de universidades, San Marcos, San Agustín, San Cristóbal y San Antonio Abad del Cusco, ¿no? San Cristóbal en Huamanga, San Agustín Arequipa y San Antonio Abad del Cusco, ¿no? Y terminamos con esta imagen, con esta imagen. En pinturas hubo 2 escuelas, bueno, hasta 3. En cuanto a escuelas de pintura, tenemos escuela italiana, escuela limeña, que se deja influenciar mucho por la escuela italiana, y la escuela cusqueña. Ya, ahora, la escuela cusqueña siempre te va a mostrar de alguna manera la característica del mestizaje, o el paisaje andino, o el elemento andino. ¿Cómo vas a identificar que una pintura es cusqueña? Porque hay un elemento andino, ya sea en personas, ya sea en mestizos, o ya sea en paisaje. En las pinturas de la escuela cusqueña hay un elemento andino siempre presente, ¿ya? En cambio, en la escuela limeña e italiana no es tan común, ¿no? Se presenta más al personaje occidental. En cambio, en la escuela cusqueña siempre hay un elemento andino presente. ¿Ya? Diego Quispetito es un pintor de la escuela cusqueña. En la escultura tenemos, ¿no? Los retablos, la escultura del arquero de la muerte, ¿no? Y en la arquitectura tuvimos también varios estilos, y muchos de estos estilos son copia de Europa. El estilo renacentista, el estilo neoclásico, el estilo rococó, el estilo churrigueresco. La idea es que recuerdes que hay varios estilos, ¿no? Varios estilos, ¿no? Que van a durante la época colonial, ¿ya? Bien, entonces hasta ahí sería la parte teórica y ahora vamos a resolver las preguntas. Vamos con las preguntas, jóvenes. A ver. Pregunta 5. El corregimiento fue una institución política del virreinato peruano, encargada de la organización de la mita y el cobro de tributo, siendo el corregidor aquel que además controlaba la Real Audiencia. No, no, la Real Audiencia lo hacen los jueces, no puede ser la B. ¿Se encargaba de garantizar la libertad religiosa? No, no es su función. No, además, aquí a los que no son religiosos los miran mal. Si eres un criollo español y no eres religioso, no eres católico, Inquisición. Y si eres un indígena, piensan que eres Satanás, piensan que eres del demonio, ¿no? Profesor, ¿representó a las reducciones? No, las reducciones son pueblos de indígenas, amontonados, hacinados. Un corregidor no representa. Un corregidor más bien lo que hace es vigila las reducciones, pero no las representa. Se encargaba de administrar justicia, ¿no? Recuerda, tenía que escuchar las quejas, las demandas, las denuncias,
pero muchas veces el corregidor no escuchaba las quejas. Dejaba que hayan problemas, ¿no? Injusticias, abusos, quejas, peleas, muertes, ¿no? No le interesaba al corregidor, no hacía justicia, no corregía, tenía que corregir, tenía que hacer que las cosas estén bien, pero él dejaba que las cosas se empeoren. Por eso es que en el levantamiento de Tupac Amaru, lo primero que hacen en la rebelión de Tinta es capturar a un corregidor, al corregidor Arriaga. Siguiente, respecto a los integrantes de la sociedad colonial y sus características más importantes, relacionen correctamente. Trabajaron principalmente en haciendas costeñas. Ah, ya, esos esclavos, ¿sí o no? Lo mencionamos. Tributaron y trabajaron en mitas mineras. Los indígenas, mita minera, mita mitayos, indígenas. Esta es la 3. Provenían de España, pero solo ocupaban cargos altos, peninsulares, españoles, también llamados blancos, chapetones, o españoles de clase alta. Descendientes de españoles e indígenas, si es español y es indígena, es mezcla, mestizo. Españoles americanos marginados en política. Son españoles porque su papá y su mamá es español, pero ellos nacieron en América. Y hoy. Pregunta, ¿cuál sería la respuesta aquí? Dime la clave, por favor. A ver, dime la clave. ¿Cuál sería aquí? ¿Cuál sería? Aquí sería la B. La B, a ver, vamos a ver. La B. Aquí estamos en esta pregunta. En la pregunta que estamos ahorita. Claro, en la 6. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Uno, ¿con qué va? Uno va con C. La B no puede ser. La A tampoco. Uno va con C. ¿Cuál sería la respuesta aquí, jóvenes? Katy dice la C. A ver, uno con C. Dos mestizos va con D. Tres mitayos va con B. 4 va con E. Y 5 esclavos va con A. La C, correcto. Muy bien, esa es la respuesta. 7. Con respecto a la minería de Perú virreinal, señales alternativas correctas. ¿Fue la actividad económica más impulsada por España? Obvio. Complementada con el comercio. Destacan los centros mineros de Huancavelica y Potosí. Aquí hay un problema. La plata es de Potosí y el mercurio es de Huancavelica. Está al revés. O sea que esto es falso. Acuérdate, P de plata, P de Potosí. P de Pasco, P de plata. La plata era purificada con el azodio mercurio. Eso sí es verdadero. Lo mencionamos. La extracción minera se realizaba principalmente a través de las encomiendas. Encomiendas. No, no era a través de la mita minera. Era a través de la mita minera, ¿sí? Entraban a los socavones. Ya. ¿Qué me preguntan a mí? ¿Los verdaderos o falsos? Me preguntan por lo correcto. ¿Cuál sería correcto? 1 y 3, letra D. Listo. 8. Durante la colonia se necesitó de grandes ingresos fiscales, dinero, y se estableció el pago de varios impuestos. Al respecto, relaciona el orden adecuado. Yo voy a ir por lo seguro. Profe, yo me acuerdo que quinto real era con minería, porque era para el rey. 3 con B, profesor. Y ahí si la 3 es con B, descarto la A y descarto la B, ¿sí o no? Profe, el almojarifazgo era lo de las aduanas, ¿no? En la Casa de Contratación y en el Tribunal de Consulado, las aduanas, por exportar, por importar. Sí, la 4 es la A. Profe, acá las dos tienen la A. Profe, ¿qué era la composición y qué eran las impuestos y calzón? La composición era un impuesto que tú pagabas si querías legalizar una invasión. Si tú habías invadido un terreno y querías legalizarlo, pagabas la composición. La 1 va con la D. ¿Y qué era el impuesto de cabezón?
era una especie de impuesto tipo multa por tener chacras abandonadas fuera de la ciudad, en zona rural, sin trabajar. O sea, sí o sí tenías que hacerlas trabajar, no, no podías tener chacras abandonadas, pero tierras rurales. Por lo tanto, aquí la respuesta sería ¿cuál? Si la 2 va con la D, o perdón, la 2 va con la C, la respuesta sería la letra D. Ok, listo. Nos vamos aquí a ver. Y la última, o la penúltima, el periodo colonial de educación podría ser de dos tipos, formal o no formal. Con respecto a la segunda, establezca las realidades que contienen afirmaciones correctas. La formación femenina se modelaba bajo la dirección de la Virgen María, ya. Algunos gremios artesanos contrataban profesores para educar a sus hijos. Los indios nobles acudían a colegios caciques con dicha categoría. Esto es correcto. Para su mayor nivel académico, los colegios jesuitas pueden ser considerados como escuelas no formales. Ya, a ver. La formación femenina se modelaba bajo la dirección de Virgen María. En el mundo de los españoles y criollos, sí, obvio que sí. ¿Ya? Muy bien. Ya, te dejamos entonces la pregunta 10 para que lo relaciones como tarea, la 9 y la 10 como complemento del tema que hemos planteado. Chicos, bien, nos estaríamos viendo entonces en la próxima clase. Ya por la tardecita puedes resolver tus preguntas de la práctica, ¿no? Del temático del tema. Cuídate mucho. Muchas gracias, Miss. Nos vemos. Ya nos gana el tiempo. Hasta luego.